Hola, bienvenidos a nuestra serie de videos tutoriales realizado por el licenciado Oscar Correa. En nuestra serie de videos tutoriales hemos venido abordando una serie de temas bien importantes y particularmente, la importancia de lo que es la empresa, trabajador, empleador, y con un enfoque por supuesto basado en experiencias personales, experiencias como profesor, de experiencia de actualidad pues compartidas con estudiantes, con un enfoque sociológico, antropológico, aspectos jurídicos y de gerencia de actualidad. En este video tutorial vamos a hacer referencia a un tema bien interesante como lo relacionado al cierre patronal, tomando en cuenta por supuesto, como es sabido, la enciclopedia abierta wikipedia.org más las experiencias y saberes compartidos con los estudiantes que el día de hoy vamos a poner a disposición, vamos a darles ese servicio y poner a disposición de ustedes. Vamos a dar ese servicio. El cierre o paro patronal, también conocido por su nombre en inglés como cerrar y dejar fuera o lock-out, expresión utilizada en inglés para referirse al apagado o puesta fuera de servicio de una máquina, es una medida de acción directa que consiste en la paralización total o parcial de las actividades de uno o varios establecimientos o actividades económicas por decisión del empleador. A diferencia del derecho de huelga de los trabajadores, internacionalmente no hay ninguna norma que reconozca al paro patronal como derecho. El cierre patronal puede estar dirigido contra los trabajadores para forzarlos a aceptar determinadas condiciones de trabajo, o contra el Estado, con el fin de forzarlas a cambiar determinada política pública, o como expresión de descontento contra determinado gobierno. La Organización Internacional de Trabajo, OIT, ha definido el lockout como el cierre total o parcial de uno o más lugares de trabajo, o la obstaculización de la actividad normal de los empleados por uno o más empleadores, con la intención de forzar o resistir demandas o expresar quejas o apoyar otros empleadores en sus demandas o quejas. Para hablar un poquito de historia con relación a este tema, vamos a hacer referencia un poco a lo que es la historia como tal. En la historia han existido algunos grandes cierres patronales, como el gran cierre patronal australiano de 1929-1930 en la industria minera, que constituyó el conflicto laboral más violento de la historia de Australia. El lockout de los camioneros en Chile, iniciado el 9 de octubre de 1972, que se generalizó a otros sectores y fue decisivo para desencadenar el golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende. Al año siguiente, el lockout de los productores agropecuarios en Argentina, declarado a fines de 1975, considerado una de las causas principales del golpe de Estado de 1976.
1976, que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón. Más recientemente se han producido cierres patronales en Uruguay durante 2006, en el que los transportistas reclamaron contra la política implementada por el presidente Tabaré Vázquez, y en Argentina en 2008, donde los productores rurales cuestionaron los impuestos y otros aspectos de la política agroganadera. En la Unión Europea, en la mayoría de los países europeos, esta práctica está prohibida, excepto en caso de fuerza mayor, resultando de la imposibilidad material de garantizar la continuidad de trabajo. La Constitución Europea, en vías de ratificación, no prohíbe el cierre patronal o derecho de huelga de los patronos. Permanece del ámbito nacional. Ahora vamos a hablar de España. En España, el artículo 288 de la ley que regula la actividad de las empresas y las relaciones laborales indica lo siguiente: los trabajadores y los patronos o sus organizaciones sindicales tienen, de acuerdo con el derecho de la Unión y a las legislaciones y prácticas nacionales, el derecho a negociar y concluir convenios colectivos y a recurrir, en caso de conflicto de intereses, a acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga. Esta posibilidad ha sido modificada por sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Los empresarios podrán proceder al cierre del centro de trabajo según el artículo 12.1 del Real Decreto Ley 17 de 1977, del Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de marzo, cuando concurran las circunstancias siguientes. No es necesario, como ha entendido el Tribunal Supremo, que concurran de manera conjunta, ya que se trata de supuestos autónomos. Se habla de la existencia de notorio peligro de violencia para las personas o daños graves para las cosas. Corresponde al empresario la prueba de la autenticidad de la existencia del notorio peligro de violencia o daño, sin que valgan mera sospecha, ya que normalmente las huelgas no son violentas, aunque los ánimos pueden llegar a encresparse en muchos momentos de conflicto. Fíjense lo que hablábamos cuando tocábamos el tema en el video tutorial de conflicto, cómo se aborda el conflicto y cuál es la actitud. ¿Ves? El conflicto también parte de la actitud de las personas. Solo puede ser estimado lícito cuando los peligros sean realmente ciertos y graves, y cuando contra ellos no pueda actuar el empleador solo o ayudado por otros mecanismos legales para evitar la violencia. Bueno, fíjense este tema que es bien interesante y bueno, nos cita, inclusive se hace cita de, según esta importante enciclopedia, de, bueno, situaciones que han ocurrido recientemente en lo que es el desarrollo de las situaciones a nivel de lockout. Nos hace una reseña histórica de las diversas situaciones que han ocurrido a nivel mundial, incluso ya recientemente, como allí se expresaba. Ahora, es importante señalar un aspecto fundamental
que nos concierne, que vamos a compartir con todos, que es lo denominado o el denominado comité de empresa. Se denomina comité de empresa al cuerpo representativo de los trabajadores en una empresa. Es conocido también como comisión de empresa o comisión interna. Sus funciones y las normas que lo regulan varían considerablemente entre diferentes países, desde simples funciones de relación con el empleador y resolución de pequeños conflictos, hasta funciones representativas o compartidas en la negociación colectiva, ejercicio del derecho de información y consulta y funciones de participación en el proceso de toma de decisiones de la empresa más o menos amplia. En muchos países del mundo, la organización sindical en el lugar de trabajo, organización sindical de los trabajadores en el lugar de trabajo no se encuentra protegida y por lo tanto el comité de empresa es una institución casi inexistente. El comité de empresa está integrado por trabajadores elegidos libremente por sus compañeros y compañeras de trabajo. Estos trabajadores suelen denominarse delegados del personal o representante sindical de la empresa. Desempeñan un papel esencial en la organización sindical, tanto porque son quienes están en contacto directo con los trabajadores, como porque están ubicados en el interior de las empresas con pleno conocimiento del proceso productivo. Originalmente limitaban su alcance al ámbito interno de cada país. Desde hace 30 años atrás, y especialmente desde que en 1994 la Unión Europea aprobó la Directiva 9774/CE, estableciendo la obligatoriedad del Comité de Empresa Europeo para empresas con más de 1000 trabajadores, han comenzado a organizarse supranacionalmente, por ahora casi exclusivamente en Europa, y también globalmente como Comité de Empresa Mundial, en lo concerniente al sindicalismo internacional, o es concerniente al sindicalismo internacional. Un sistema alternativo al de los comités de empresa y las elecciones sindicales lo constituyen las secciones sindicales y las asambleas de trabajadores. Vamos ahora a hablar de los órganos análogos en la administración pública. En el caso de las distintas administraciones públicas, solo los trabajadores sujetos a derecho laboral pueden elegir a miembros del comité de empresa. Para el personal funcionario o estatutario, el órgano colegiado de representación equivalente se denomina en ocasiones por las leyes junta de personal, presentando estos órganos una menor ratio representado, menos miembros por trabajador que los comités de empresa. En España, en la legislación española, el comité de empresa está regulado en los artículos 6.2 y 6.3 del Estatuto de Ley de Trabajadores, como uno de los órganos colegiados representativos de los trabajadores a efectos de relaciones laborales. El comité de empresa es elegido por sufragio libre y secreto entre todos los trabajadores de una empresa o centro de trabajo, ya sean estos fijos o interinos, y sea cual sea el porcentaje de jornada por el que están contratados por la empresa. Para concurrir a las elecciones sindicales en España es necesario hacerlo en representación de un sindicato, legalmente constituido o avalado como independiente, por un porcentaje de firmas de entre el total de trabajadores de la empresa o centro de trabajo. Está compuesto por una representación proporcional de trabajadores, dependiendo del número total de trabajadores de la empresa o centro de trabajo. Como regla general,
para ser elegible es necesaria una antigüedad mínima de 6 meses en la empresa. En determinados sectores con una alta movilidad como construcción o telemarketing, mediante convenio colectivo se puede reducir esa antigüedad necesaria a 3 meses. Bueno, fíjense que se ha logrado, fíjense que se ha logrado abordar aspectos tan importantes como lo concerniente a precisamente el cierre o paro patronal y el comité de empresa. Situaciones, la primera, que se lograron pues en este video tutorial mostrar ejemplos conocidos históricamente y de actualidad. Y en cuanto a lo que es el comité de empresa, bueno, se habló pues de todas esas formas de organización y de la importancia que tiene definitivamente el trabajador dentro de una organización, porque como siempre hemos dicho en nuestros videos tutoriales, el trabajador es quien definitivamente conoce los procesos productivos en la organización y en la empresa. Bueno, queremos darle gracias a todos por haber escuchado nuestro video tutorial. Esperamos continuar siéndoles de utilidad y continuar sirviéndoles en nuestra serie de videos tutoriales, y queremos invitarles para un próximo video tutorial. De antemano, muchísimas gracias.